Hoy queremos abordar acerca del tema no dejando de congregarnos, basado en Hebreos capítulo 10, verso 23 al verso 25. Y una de las cosas es que tanto los predicadores como líderes en las congregaciones a veces no hablan de la importancia de congregarnos. Y hay diferentes reacciones en los miembros de la Iglesia de Cristo. Hay quienes están de acuerdo y asisten fielmente a la iglesia, y también hay quienes no les parece que la iglesia tome necesario reunirse todos los días que ha decidido la iglesia para congregarse. Estos son los pensamientos de algunos que no están de acuerdo de que hay o que necesitamos reunirnos como iglesia. Yo creo que todos nosotros tenemos nuestra responsabilidad de poder hacer las cosas bien. Y sabe una cosa que es necesario para poder adorar a Dios. Es necesario. Porque algunas personas dicen que Dios está en todas partes y por tanto, dicen ellos, pueden leer, pueden orar su Biblia en su casa. Y otros piensan que ir a la iglesia con mucha frecuencia, dicen ellos que es señal del fanatismo, por tanto, dice, mejor no asisto. Otros piensan que como todo en exceso es malo, por tanto, dicen ellos, ir o asistir mucho a la iglesia también, dicen, es malo, dicen. Lamentablemente hay muchos hermanos que tienen en poco congregarse con la iglesia y por tanto se quedan en su casa o en su trabajo o se van de paseo, se van a pasear. Pero realmente, ignorando el texto o ignorando lo que dice no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, puesto, amado hermano, que esto era un problema de muchas congregaciones y hace muchos años en los cuales está existiendo este virus, para decirlo así, este virus de que muchos hermanos no están dispuestos a reunirse todos los días que la iglesia ha programado, y que también el día domingo es parte el día del Señor. A veces ellos no le dan importancia a las reuniones. Y no importa, ellos saben bien de que Hebreos 10:25 dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. O sea, es un hábito, un mal hábito el dejar de congregarse. Pero ¿sabe una cosa? Que 1 Corintios 11, verso 18 dice que una de las cosas que hacemos que son necesarias es que nos reunimos como iglesia. 1 Corintios capítulo 11, versículo 18. Pues en primer lugar, dice Pablo, cuando os reuní como iglesia, está hablando Pablo de una iglesia que se congregaba para adorar a Dios. Lo que es congregarse realmente. 1 Corintios 11 y 18, pues en primer lugar, cuando os reuní, dice, como iglesia, y Hechos capítulo 2, verso 41, es perseverar. Una cosa que debemos entender nosotros, los cristianos de este siglo, es que la iglesia en aquel entonces perseveraba continuamente, perseveraba en la vida cristiana. Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra y se fueron bautizados. Y se añadieron, dice aquel día, como 3,000 personas. Estas personas tuvieron que escuchar la palabra de Dios para bautizarse.
Dice 42 que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, dice, unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto es congregarse como iglesia. Esto es congregarse como iglesia. También el congregarse, hermano, es habitar juntos en armonía. Dice Salmos 133, versículo 1. Mirad, dice, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es ir a la casa de Dios. Cuando nos reunimos, debemos y tenemos que estar en armonía, unos con los otros. Eso es lo que demanda, y eso es congregarse, habitar juntos los hermanos en armonía. Salmo 122.1, dice el escritor de Salmo, yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Qué maravilloso es cuando de repente usted escucha que alguien dice, vamos a reunirnos a la casa de Dios, al lugar donde se reúne la iglesia de Cristo. Es maravilloso cuando la gente nota en nosotros esa alegría, esa armonía, para poder estar congregados y estar en armonía y alegrarnos. Venir acá al lugar de reunión, hermanos, es venir con un espíritu de alegría para poder escuchar la palabra de Dios. Eclesiastés 5.1 dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate, dice, más, ¿para qué? Mire, para escuchar, para ofrecer, ¿qué? Para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Así que una de las prioridades al congregarse son esas, son varias. En esa casa de Dios es la iglesia. Cuando nosotros nos venimos, nos apresuramos para venir y escuchar las amonestaciones o la palabra de Dios. 1 Timoteo 3.15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte, dice. 1 Timoteo 3.15. Dice el apóstol Pablo, porque si yo tardo, dice, sepas cómo debes conducirte, ¿dónde? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, o sea que es columna y baluarte de la verdad. Entonces, congregarse no es quedarse en la casa, durmiendo, viendo un partido de fútbol, o viendo un programa allí que lo entretenga. Congregarse no es quedarse en su casa, es ni leyendo la Biblia, ni haciendo oraciones. No, congregarse es venir al lugar donde la iglesia ha estipulado, donde la iglesia se recongrega o se reúne para edificarse. Tampoco es entrar en la misa por internet desde su casa y adorar. Eso no es congregarse. Reunirse es algo mucho más personal y más íntimo que tiene usted con Dios. Congregarse, hermanos, es un mandamiento. Es un mandamiento directo, y le voy a poner algunos ejemplos para que los consideremos. Primero dice, no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. Capítulo 5 de 1 Corintios. Está hablando el apóstol Pablo de aquella persona que estaba viviendo con su madrastra, al cual la iglesia debía de instruirle o disciplinarlo, y esta persona debía ser excluido o debía ser sacado de la iglesia. Luego dice 1 Juan 2.15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Santiago 4.11, no murmuréis los unos de los otros. Efesios 4.26, no se ponga sobre vuestro enojo el sol, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no apaguéis a nadie mal por mal. Romanos 12.17.
También dice Efesios 4:30, no contristéis, dice, al Espíritu Santo. Efesios 4:30. No apaguéis al Espíritu. 1 Tesalonicenses 5:19. No os jactéis ni mintáis contra la verdad. Santiago 3:14. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hebreos 10:25. Todos estos mandamientos son directos. Son directos y precisos. En otras palabras, no son sugerencias, no son consejos, tampoco son opciones a que usted pueda elegir. Si decimos que no es importante entonces congregarnos, entonces estamos diciendo que no son importantes también los otros mandamientos que el Espíritu Santo nos ha revelado en su palabra. Así que muchas personas, hermanos, creen que pueden seguir a Jesús o ser cristianos simplemente con no asistir a la iglesia. Pero esto no puede ser posible, porque los que recibían la palabra del Señor eran bautizados y no cesaban de congregarse, según Hechos 2:41 y 42. Entonces no basta escuchar el mensaje por la radio, oírlo o verlo por la televisión. Necesita congregarse. Todo cristiano fiel desearía congregarse con la iglesia que está congregada. ¿Quién no desea congregarse? Quien no desea congregarse pierde la bendición del compañerismo del cristiano. Pierde el compañerismo. Es un mandamiento directo. En Hechos 4:31, cuando hubieron orado el lugar que estaban, se estremeció, tembló. Cuando hubieron orado el lugar que estaban congregados, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Estaban congregados, reunidos. Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos 11:26, y se congregaron, dice, allí todo un año con la iglesia y enseñaron a muchas gentes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hechos 27, el primer día de la semana, dice, reunió los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Y 1 Corintios 11:18, pues en primer lugar, cuando os reuní como iglesia, la iglesia son todos los cristianos que se reúnen todos localmente, los que han oído la palabra de Dios, los que la han obedecido y han creído en ella y se han bautizado para perdón de pecados. El Señor los ha añadido a la iglesia. Así que todos los que hemos recibido este bautismo y que hemos sido añadidos a la iglesia, tenemos el deber y el derecho y la responsabilidad y como mandamiento reunirnos como iglesia. Es claro pues que la iglesia en el primer siglo tenía la costumbre de congregarse. Ellos tenían ese buen hábito. Y esa es una buena costumbre. Mire que nosotros los cristianos de este siglo XXI, o de este siglo que estamos, por favor, necesitamos hermanos, motivarnos y adoptar esa costumbre, ese buen hábito de podernos congregar todos los días que la iglesia ha determinado reunirse. Ahí en 1 Juan 4:15 da una forma directa a la Biblia, nos enseña que es un mandamiento congregarse. Mandamiento debe ser cumplido por amor. Póngale cuidado. El mandamiento de congregarse, hermanos, debe de ser cumplido por amor. Por amor. 1 Juan 4:15 dice, si me amáis, o Juan 14:15, si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado. ¿Por quién? Por mi Padre, dice. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Juan 14:15 y Juan 14:21.
En 1 de Juan 5:3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. En otras palabras, hermanos, los mandamientos de Cristo, los mandamientos del Señor no son gravosos, no son difíciles de cumplir. Aunque ciertamente el congregarse es un mandamiento, debe hacerse por fuerza. Es una obligación suya. Pero si no tiene amor, el amor debe ser el motor de nuestras acciones. Dios, hermanos, solo acepta lo que le ofrecemos si va acompañado de amor verdadero. Y algo que sea profundo, que venga del interior. Así que 1 Corintios 16:14 dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Eso dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿El por qué necesito congregarme? Bueno, primero debe entender que debe congregarse porque es un mandamiento. Hebreos 25. Es bien claro el texto cuando dice que no debemos dejar de congregarnos, dejar de asistir a las reuniones que tiene la iglesia. Así que la Biblia es la palabra de Dios y Él manda no dejar de congregarnos. Por tanto, no hacerlo es estar desobedeciendo a Dios. Si usted dice, bueno, yo ya no lo voy a seguir haciendo, yo no me voy a reunir, entonces usted está desobedeciendo a Dios. Desobedecer a Dios es una violación a la ley de Dios. 1 Juan 3:4. Por tanto, hermanos, es pecado en que algunos tengan por costumbre no congregarse. No es una excusa para seguir su mal ejemplo, porque el Señor pagará a cada uno según sus obras. Romanos 2:6. Así que la Biblia dice que los mandamientos de Dios no son gravosos, o sea, no son difíciles de cumplir. En 1 Juan 5:3. Así que, porque es lo mejor que nosotros podemos hacer en nuestra vida cristiana, reunirnos. Los seres humanos nos caracterizamos por querer siempre lo mejor para nosotros o para los nuestros. Si alguien va al supermercado o al mercado, siempre está escogiendo las mejores frutas, el mejor pan o la mejor despensa, porque siempre queremos lo mejor. Así que congregarse es lo mejor que podemos escoger para nosotros y para los nuestros. El rey David lo supo desde hace años, porque mejor es, dice, un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Salmo 84:10. Así que el hecho de saber escoger lo bueno es prueba de la inteligencia que tenemos. También es bueno, es delicioso. Hay muchas cosas que son buenas, pero que no son deliciosas. Como las medicinas al enfermo. Son buenas, pero no son deliciosas. Como las verduras a los niños. Son buenas, pero algunas de ellas no son deliciosas para ellos. Como visitar al dentista o al médico es bueno, pero no es delicioso. Pero habitar los hermanos juntos en armonía, mire que eso sí es bueno. Eso sí es delicioso. Salmos 133, versículo 1. Es bueno y es delicioso y es parte de la vida cristiana para que cada uno de los seguidores de Cristo estemos bien, en armonía. Es mucho lo que nos perdemos cuando no nos congregamos con nuestros hermanos. Mucho nos perdemos. Porque es estar en los negocios de Dios. Este era el sentir de Cristo cuando estuvo aquí en la tierra. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Lucas 2:48 y 49. Así que Jesús era un niño, mire, y era muy leal al deber del Padre. Para él estar en las cosas de su Padre era su negocio. Usted, para su mejor deber, su mejor delicia es estar en la casa del Señor, reunidito, cantando, aprendiendo. Así que ese era el negocio de Cristo, a pesar de que era un niño de 12 años aproximadamente, se supone. Así que
un negocio es una ocupación, donde uno obtiene algo de provecho a beneficio. Es estar en las cosas de Dios, es lo mejor, o es el mejor negocio que podemos hacer, pues sacaremos mucho beneficio. Pero en términos espirituales, porque es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Jesús dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, en Mateo 6:33. Una de las preguntas que existen y que se ha hecho al hombre es, ¿qué estoy haciendo aquí? Porque a veces se pregunta la gente, bueno, Pablo respondió en Hechos 17:27, para que busquen a Dios. Este es el propósito de la existencia humana, buscar a Dios. Cristo quiere que le demos la prioridad a las cosas más importantes de la vida, para que así podamos, asegurar las cosas de menos importancia. Para Jesús la iglesia era una prioridad, y lo debe de ser también para usted y para nosotros, porque es lo bueno, pues es lo más aceptable, es lo más agradable para nosotros. Así que Santiago 1:22 dice que debemos ser hacedores de la palabra, pero ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Necesitamos ser oidores y hacedores de la palabra de Dios. Eso tenemos que hacer. Ser oidores y conocedores no salva a la persona, a nadie. Pero ser oidores y hacedores, sí. Por tanto, congregarnos es ser hacedores de la palabra de Dios. Oír y hacer la voluntad de Dios van juntos. No podemos oír sin ser hacedores o sin hacer nada. Ser hacedores de la palabra es la marca de un cristiano auténtico. Y es la clave para mantenernos de pie en la vida cristiana. Cuando nos congregamos, hermanos, estamos practicando la palabra de Dios. Cuando nos congregamos. Esto es buscar también las cosas de arriba. Cuando usted se congrega, está buscando las cosas de arriba. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, en Juan 18:36. Por tanto, si la iglesia de Cristo no es de este mundo, entonces es del cielo, de donde Jesús vino. Juan 3:13. Esa es la razón del por qué Pablo nos dice que debemos buscar las cosas de arriba. Colosenses 3:1. Entonces, asistir como iglesia, muchos lo toman como perder el tiempo y dicen que es para personas que no tienen trabajo, pero en realidad es buscar las cosas del cielo. ¿Lo está haciendo usted? ¿Estamos poniendo diligencia en las reuniones que lleva la iglesia? ¿Estoy descuidando la salvación? Bueno, el escritor a los hebreos nos amonesta, diciendo, por tanto, es necesario que con más diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído. Luego dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hebreos 2:1-3. Dios nos ha dado la salvación, que no es cualquier cosa. Por tanto, cumplir con el mandamiento de Dios de congregarse es cuidar la salvación que nos ha dado. Es cuidar la salvación. El hermano que no se congrega simplemente está descuidando la salvación que Dios le ha dado, y hay peligro que alguien más venga y tome su lugar. El Señor Jesús le dice en esta manera, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 3:11. Entonces no estamos hablando de cuidar un lugar en determinadas bancas, sino de un tiempo en comunión con Dios y con nuestros hermanos. Usted debe tener una preocupación por su salvación. Lo que necesito hacer cuando me congrego y cómo debo llegar. Primero, debemos procurar con llegar o venir con una buena apariencia aceptable a Dios. Es muy importante tener una buena presencia cuando me congrego, es decir, estar presentable cuando estoy reunido como iglesia. Cada vez estamos mirando muchos jóvenes en la iglesia de Cristo que llegan a reunirse a la iglesia
llegan a reunirse como iglesia con una vestimenta como que si fuera playa o algún otro lugar, en vez de pensar que deben de ir bien presentables cuando van a reunirse. Y la verdad las cosas es que la iglesia no es para que uno vaya a botar el estrés. No es como quien dice, voy a ir de vacaciones y me voy a estar y voy a llegar como yo quiera. Es que es una apariencia que sea aceptable a nuestro Dios. Así que muchos jóvenes, estamos mirando que en las congregaciones de la Iglesia de Cristo, muchos jóvenes están ataviándose mal, se están vistiendo de una manera como que es que van para las playas, o como que es que van para otro lugar, menos para la iglesia. A Dios le interesa realmente cómo nos vestimos. A Dios está muy interesado en la vestimenta de sus hijos. Allá en Génesis 3:7, usted se recuerda cuando el caso de Adán y Eva, después de que ellos pecaron, se dieron cuenta que estaban desnudos y cosieron, o sea, agarraron hojas, cortaron hojas y se las pusieron como delantales de higuera. Se pusieron hojas de higuera, según Génesis 3:7 y 21. Pero el versículo 7 dice, pero Dios les hizo túnicas de pieles y los vistió. ¿Por qué? Porque las hojas de higuera no eran una vestimenta apropiada. Porque las hojas se secan y se destrozan. Por eso Dios les dio algo mejor, algo con que pudieran taparse efectivamente sus cuerpos. Entonces, a Dios sí le interesa lo que nos ponemos para vestir nuestro cuerpo. A Dios le interesa que estemos bien arreglados. 1 Timoteo 2:9. Asimismo dice que las mujeres se atavien de ropa decorosa. La palabra atavien viene del griego, que es cosmeo. Principalmente significa arreglar, o sea, poner en orden. O sea que en castellanos, cosmético, se usa de amueblar una habitación. El cristiano debe arreglarse bien, o sea, ordenarse. Eso tiene que hacer, ¿verdad? Tener una buena actitud. Cuando estamos congregados, debemos tener una buena actitud. Hechos 2:46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alegría es sentimiento grato y vivo que suele manifestarse con signos de exterior. La palabra gestos o actos con que se expresa el júbilo o alegría. En otras palabras, los hermanos estaban contentos e iban a reunirse como iglesia, estaban contentos, estaban alegres. Permanecía ese gozo espiritual en ellos. Esa alegría es producto de amar y creer en Jesús. En 1 Pedro 1:8 dice, a quien amáis, refiriéndose a Jesucristo, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora dice no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. El hecho de ser cristianos, para usted y para mí, debe ser de sumo gozo y alegría continua en nuestros corazones. Pero es lastimoso y da tristeza ver que hoy en día que hay muchos hermanos que vienen a las reuniones de la iglesia con las caras largas, con las caras amargadas, enojados, porque de repente entraron en una discusión con la esposa o el esposo con el esposo o los padres con sus hijos. Algunos vienen como obligados. Todavía vienen abostezando cuando llegan a reunirse. Todavía vienen con el cuerpo pesado, que quisieran estar mejor durmiendo. Y no pueden venir con esa actitud. Esa es una actitud incorrecta. Y no son actitudes aceptadas ante los ojos de Dios. No basta hacer lo correcto sin la actitud correcta. El apóstol Pablo habló contra los que se creen muchos, diciendo,
Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Gálatas 6:3. Así que en la iglesia primitiva había espíritu sencillo, libre de orgullo y de presunción, como han cambiado las cosas desde aquellos días en algunas iglesias de hoy. Nadie debe ir a congregarse a la presencia de Dios estando Jesús presente en la iglesia y tener una actitud contraria a la sencillez, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. 1 Pedro 5:5. Cuando usted esté congregado como iglesia, usted debe oír. Póngale mucho cuidado a la palabra de Dios. Eclesiastés 5:1 dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más, ¿para qué? Para oír, que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Así que Santiago 1:19 dice: por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, o sea, enojarse. Así que se dice que Dios nos dio 2 oídos y una boca, para que aprendamos a oír más y a hablar menos. Pero hacemos lo contrario. Hacemos lo contrario. Oír es mucho mejor que hablar. El Señor dijo en Mateo 13:9: el que tiene oídos para oír, oiga. Proverbios 1:5 dice: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Tú puedes saber cuán sabia es una persona por la forma como escucha. Recibir la palabra de Dios es algo maravilloso. Según el diccionario, recibir es admitir, aceptar, aprobar algo. ¿Cuántas veces estamos escuchando la palabra de Dios y pensamos que lo que dice la palabra de Dios le queda bien al que está al lado de uno, o al que está detrás de mí, o el que está delante de mí? Y nunca agarramos para nosotros mismos, nunca. Siempre estamos diciendo: eso le cae bien a la hermanita, a ese tema le cayó bien al hermanito, pero nunca dice: ese tema me cayó a mí. El Señor Jesús dijo: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Juan 8:47. Así que si realmente usted y yo somos de Dios, escucharemos la palabra de Dios para nosotros mismos. El ejemplo de quienes tomaron la palabra de Dios para ellos mismos en lo personal: David, Salmo 119, verso 11, dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Jeremías 15 dice, y también dice: fueron halladas tus palabras, y yo las comí. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre, dice, se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Así que estamos, entonces, finalmente, Salmos 100 y versículos 4 y 5. Entráis por sus puertas con acciones de gracia, por sus atrios con alabanzas, alabale, bendecí su nombre. Acércate, dice Eclesiastés 5:1. Cuando fueras a la casa de Jehová, oh nuestro Dios, guarda tu pie, y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No puede haber entonces cristianos anónimos, solitarios, aislados en la iglesia. Somos un cuerpo, formamos parte el uno del otro, como la licuadora, como el horno de microondas, como otros aparatos eléctricos. Si no están conectados, no funcionan. Así también nosotros necesitamos estar conectados con el cuerpo para funcionar. Allí en 1 Samuel 20:18, luego le dijo Jonathan: mañana es nueva luna, y tú serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. Salmo 5:3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Salmo 27:4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo. Salmo 27:4. Una cosa, dice este hombre, he demandado. El salmista dice que una cosa había demandado a Jehová, es decir, que el salmista le había pedido a Dios que le permitiera estar en su casa de adoración todos los días de su vida. Ahora yo le pregunto a usted: ¿hemos orado realmente nosotros para que Dios nos conceda
el privilegio de estar en su casa, que es la iglesia, todos los días. 1 Timoteo 3:15. Muchos que yo conozco, cuando han estado enfermos, imposibilitados, han orado a Dios para que les conceda sentirse mejor para el día de reunión, porque ellos quieren estar allí. Pero yo creo que usted y yo necesitamos aprender bastante. Y esto de las reuniones, debemos entenderlo, que es un mandamiento, que es necesario que nosotros nos reunamos como iglesia los días que la iglesia, días de semana que la iglesia ha determinado. Porque cuando la iglesia determina los días de semana para reunirse, entonces significa que debemos estar presentes. El día domingo es un día que Dios lo dejó establecido para que la iglesia se congregue, pero debemos venir con una buena actitud. Debemos de venir bien ataviados, porque vamos a estar en la presencia de nuestro Dios. Y Dios quiere, y Él se interesa, porque usted venga bien ataviadito, para que usted ponga atención a los consejos que Él está transmitiendo a través de su palabra escrita, o a través del que está exponiendo en ese momento su palabra. Así que le animamos, amado hermano, que usted trate de entender lo que se pierde al no estar congregado y lo que gana al estar congregado. Así que Dios me le bendiga y ha sido un placer por medio de este vídeo.